el universo de la salud. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de 620 AM y redes sociales. Únete a la voz de los colegios y sociedades médicas. Entérate de los eventos y avances tecnológicos del área de la salud. Esto y más te lo decimos sin reservas desde el universo de la salud. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Hoy, 19 de septiembre de 1985, unos minutos después de las 7 de la mañana, la Ciudad de México fue parcialmente derrumbada por un terremoto. En unos cuantos segundos, numerosos edificios se vinieron abajo, entre ellos el famoso Hotel Regis, que en el momento de la tragedia estaba ocupado por 450 personas. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. ...31 de agosto de 1946... hoy sábado por fin se inauguró la primera planta transmisora de radio-televisión en México... misma que con un costo inicial de 80,000 pesos... pretende hacer factible la televisión comercial en nuestro país. Este hecho representa el éxito del ingeniero Guillermo González Camarena, quien, como es sabido, es el inventor de la televisión a colores, misma que ya pronto será una realidad en nuestro medio. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Infórmate con las noticias más importantes del día, con un toque más relajado y divertido. Claro, solo aquí en La Hora del Chaquiste, de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde con Katy Barragán y Enrique Lodosa. Síguenos en nuestras redes sociales y sintonízanos en 620 AM. ¿Y dónde puedes hablar con la radio? Pues en redes sociales. Twitter, @sinreserva620. Instagram, @sinreserva620. 620 AM. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso. Siempre junto a ti. Escuchas XEGMSR, Grupo Multimedios Sin Reservas, 620 kHz en amplitud modulada, 2.5 kilowatts de potencia, prolongación de Avenida 27 de Febrero 3117, Interior 3, Fraccionamiento Galaxias, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco, México. Somos 620 AM. Si vas a hablar, dilo sin reservas. 620 AM. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando sin reservas el universo de la salud. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes en su programa El Universo de la Salud. El día miércoles 11 de septiembre. Tenemos hoy dos temas importantes que vamos a comentar. El primero va a ser sobre fibrosis quística y para eso tenemos a nuestro invitado. Por favor, ¿se presenta, doctor? Bueno, Narciso Ramírez Chan, neumólogo pediatra. Hice pediatría aquí en el Hospital de Niños Rodolfo Nieto Padrón, neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y Medicina del Dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias por este espacio. Ok, doctor, ¿y dónde lo podemos localizar? En el Hospital Ángeles, en el consultorio 423, teléfono 316-1127. Ok, buenas noches, Marcos. Buenas noches. Discúlpame por adelantarme. El siguiente tema a tratar va a ser sobre mieloma múltiple y para eso contamos con nuestro invitado. Doctor, ¿se puede presentar y acercar, por favor, al micrófono? Soy el doctor Hugo Zurita Martínez, egresado del Instituto Nacional de
cancerología como hematólogo, y también hice medicina interna en el Hospital Juan Graham Casasus. De igual hice una alta especialidad en trasplante de médula ósea. Muchas gracias por la invitación. ¿Y dónde, en la privada, dónde lo pueden localizar? En el Hospital Ángeles, consultorio 230, segundo piso, torre de especialidades. ¿Un teléfono para citas? Sí, 310-0410, o al celular 9931-77-86-86. Pues bien, le agradecemos también a nuestros patrocinadores IBD Farmacéutica, quienes traen terapia BAT, que son indicaciones para heridas agudas, heridas traumáticas, pie diabéticos, úlcera por presión. De igual forma traen osteosíntesis y endoprótesis para fracturas y reemplazo articular. Pueden contactar al 9931-679953 con el licenciado Benjamín. Igual forma agradecemos la participación del patrocinador de la clínica Santo Tomás, que está ubicada en Aquiles Cerdán 646 de la colonia Rubirosa, y que pueden hacer sus citas al 9933053758. Y pues bueno, iniciaremos nuestro programa, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, agradeciendo también a nuestros patrocinadores y recordándoles que nos pueden localizar tanto por radio 620 AM, Panorama Sin Reservas, así como por las redes sociales. Estamos a través de YouTube Live y YouTube y Facebook Live. Bueno, doctor, para comenzar, ¿qué es la fibrosis quística, por favor? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad que tiene una expresión multisistémica, afecta tanto el pulmón como el aparato digestivo. Es una enfermedad que más o menos nacen cada año 350 niños en el país, o sea que están naciendo prácticamente un niño diariamente con esta enfermedad. Esta enfermedad se diagnostica clínicamente o se sospecha primeramente por neumopatía crónica. Son pacientes que nacen con un pulmón sano, pero que continuamente se están enfermando por infecciones respiratorias recurrentes obstructivas, y en ocasiones se colonizan por una bacteria que se llama Pseudomonas. La otra Perdón, doctor, vamos a hablar lo más llano posible. Okay. Neumopatía crónica, ¿qué quiere decir? Neumopatía crónica, o sea, enfermedades respiratorias recurrentes que acuden al médico y no tienen un diagnóstico certero. Entonces podríamos decir que para las mamás, que son las primeras que van a darse cuenta, que el niño empieza a enfermarse de los pulmones y continuamente, por decirlo así. Sí, esto ocurre porque en esta enfermedad hay un gen mutado que es del gen de la fibrosis quística. Ese gen de la fibrosis quística es un gen que tiende a tener alguna afección en lo que es la secreción de hidratación de todas las secreciones. Entonces todas las secreciones, tanto del pulmón, del aparato respiratorio alto, del páncreas, del hígado, se obstruyen. Entonces el moco, que habitualmente es para protección, tapa y obstruye. Entonces esa obstrucción daña el pulmón. Entonces, ¿qué métodos tenemos de diagnóstico? Tenemos afortunadamente el tamiz neonatal ampliado, en donde se checa la tripsina inmunorreactiva hasta los 28 días, que en esta enfermedad tenemos ese chance para determinarla, y posteriormente tenemos el cloro en sudor. Hay un adagio: niño que al besarlo está salado, niño que le queda pocos años de vida o que va a vivir poco. ¿Por qué? Porque también ese es otro diagnóstico. Si su niño, todos los que me están escuchando, un niño recién nacido, ven que sabe salado y por algún motivo no le hicieron el tamiz neonatal, tienen que acudir al médico porque ese es un diagnóstico. Otros niños que se deshidratan porque se pierde sal, igual importante. Ya dijimos niños que tienen problemas de neumopatía, problemas respiratorios recurrentes, o niños que tienen diarrea. La diarrea en estos niños es una diarrea con aumento de secreciones de las grasas, porque el páncreas no está funcionando bien, y el páncreas sirve para que emulsionen las grasas y la absorban. Esa evacuación es muy brillante y grasosa.
y el niño por eso pierde de peso. Entonces también tenemos otro dato, niño que no crece, no sube de peso en las percentilas que le tocan y listo. En unas mutaciones que son muy... Perdón, doctor, otra vez. Percentila, estamos hablando, son curvas de crecimiento. Curvas de crecimiento que se tienen y que se le llaman así percentilas para la población en general, y tengan conocimiento que el doctor es lo que está mencionando. Okay. Sí, el crecimiento, y hay otros pacientes que los ven generalmente los ginecólogos con problemas de fertilidad. Entonces esos problemas de fertilidad, a veces el varón tiene azospermia. Entonces todo paciente o adulto que tenga azospermia tiene que ir a hacerse un cloro en sudor, porque hay mutaciones que no tienen la severidad que tiene esta enfermedad, esta expresión. Azospermia, doctor. Azospermia, disminución de espermatozoides por una obstrucción. Todo se obstruye porque todas las secreciones son más espesas, se obstruyen, y eso hace de que no se produzcan espermatozoides. O sea, no hay producción total de espermatozoides. No es que no exista producción, sino que se producen, pero no el ducto no lo permite, se obstruye. Sí, entonces hay una disminución de espermatozoides, porque a su esperma no hay, ¿no? Sí. Doctor, aquí en Tabasco iniciamos el proyecto en el 2007. En la actualidad, ¿cuál sería el índice ya de estos niños que existan aquí en Tabasco? Bueno, lo que es el tamiz neonatal ampliado, el año pasado se hicieron 45 detecciones de positivos para el tamiz a esta enfermedad, y de esos 2 fueron los que se detectaron como fibrosis quística. Este año llevan 25 y se ha detectado 1 con todo paciente que tiene un tamiz positivo se tiene que hacer el cloro en sudor. El cloro en sudor, que es la prueba diagnóstica. Para los padres que nos están escuchando, ¿cuál sería en un momento dado esa prevención, o cuál sería la forma de pensar que pudieran ellos tener o no ese gen que va a mutar? Porque debemos saber que es una enfermedad que se llama errores innatos del metabolismo, en la cual los dos papás deben de traer el gen defectuoso, para que puedan condicionar al bebé la enfermedad. Estas enfermedades, desafortunadamente o afortunadamente, son más europeas que latinas, ¿no? Bueno, eso se creía, ¿no? Sí tenemos. Lo que sucede es que eso viene a cambiar con lo que es el tamiz. Sí. El tamiz neonatal es el parteaguas primero. Pero en ocasiones, casos de la vida real, el papá guarda el tamiz o no se detecta, no se le da el seguimiento, y los vemos con las manifestaciones respiratorias. Son niños que tienen una pulmonía, enfermedades respiratorias recurrentes y toda esta situación. Y que no crezca un niño, eso igual puede llamar la atención, o que se deshidrate y no tenga diarrea y no tenga vómito, y por el sudor, por nuestro clima. Entonces también eso debe llamar la atención para ir a buscar la enfermedad. Entonces, pero básicamente aquí los del tamiz que salen positivos los refieren al hospital del niño. Hay una enfermera que se encarga de eso y la vemos nosotros y le tenemos que hacer una valoración clínica, y luego el cloro en sudor, que es la prueba diagnóstica. Y entonces yo creo que la evolución de la enfermedad es así. Esta enfermedad desgraciadamente tiene una evolución fatal. La esperanza de vida en los niños del hospital de niños, tenemos 2 niños ya adolescentes, uno que está internado, Owen, y María de Jesús, que se mandó al seguro, tienen 15 años. Owen tiene insuficiencia pancreática, ahorita está internado porque tuvo una recaída pulmonar. Entonces, cuando llega una bacteria que generalmente mata a los pacientes que están en el hospital, a ellos no hace una especie de cultivo dentro del pulmón de los niños y le empieza a dañar el pulmón, que se llama pseudomona, para que digan pseudomomia, que es una bacteria muy malita y que lastima el pulmón. Entonces la secreción de los niños cuando expectoran es una secreción como el flan, tremenda, tienen supuración broncopulmonar. Hay imágenes que te subieron, Kevin, por favor, si las puedes ir pasando para que las personas que nos están viendo en redes sociales puedan apreciar las imágenes. Sí, claro. Para esos papás que ya tienen diagnóstico de fibrosis cística, pues también es bueno comentarles que no todas las fibrosis císticas genéticamente son
agresivas. No son agresivas y por ejemplo allí estamos viendo una tomografía de un paciente donde tiene esa destrucción pulmonar, así se llama, esos huecos, que es lo que no queremos llegar. Por eso el tamiz neonatal es muy importante y la detección temprana, porque son niños que nacen con pulmón sano. Así es. El tratamiento de esta enfermedad es multidisciplinario, el psicólogo, el nutriólogo por lo de la desnutrición, pero sobre todo el tratamiento con unos medicamentos, las nebulizaciones son muy importantes y son con medicamentos muy específicos como se llama alfadornasa, que es un medicamento que son de altos costos, y la tobramicina inhalada, que también es otro medicamento así, la educación sobre todo para el manejo de estos pacientes. Muchos pacientes de Tabasco me ha tocado que va la trabajadora social a ver qué pasó porque no llegó el niño y dice el papá, pues que no lo llevé, doctor, porque si se va a morir el niño en mi casa, mejor que se muera en mi casa y no en el hospital. Entonces es luchar en cuanto a la educación en el acompañamiento psicológico de la trabajadora social en estos niños. Son prácticamente niños normales, pero con esta condición importante. De hecho, ahorita hay creo que a 5 metros de distancia, se llama la película que salió, precisamente para sensibilizar, para que vean la vida que lleva un paciente, porque estos pacientes no pueden estar, si tiene una bacteria, con otro que no la tiene cerca, porque lo va a contaminar, y esa bacteria pues tenemos que matarla luego en el pulmón de los niños con esos medicamentos. Entonces esa película lo ejemplifica, pero sobre todo la cuestión de sensibilizar. Afortunadamente el Seguro Popular tiene el programa abierto, también el Seguro Social está para el apoyo de estos niños. Perdón, doctor, ¿el Seguro Popular está activo todavía? Bueno, no sé cómo se llama ahora, pero sí hay un rubro que se llama para este tipo de enfermedades detectadas con el tamiz metabólico y los cubre en esta situación, en esta enfermedad particular. Que mencionó hace un momento como el Orkambi, ¿lo pueden ocupar ahí? Perdón, ¿cuál Orkambi es el producto. El producto se llama alfadornasa y se llama tobramicina inhalada. Son medicamentos de costo. ¿Por qué? Porque son 28 días que se tiene que estar nebulizando con un nebulizador especial, fisioterapia pulmonar. Entonces es una situación que para los familiares, por ejemplo, el apoyo es muy importante, y yo los veo, por ejemplo, cada mes. Y prácticamente el neumólogo lleva la batuta de esto, porque la mortalidad es más que la morbilidad o la enfermedad más grave es la pulmonar. De hecho, en este año se acaba de realizar el primer trasplante de pulmón, que fue en Monterrey, que no se había hecho, en una paciente ya como que creo que de 20 años, que ya tenía dañado el pulmón, porque veíamos la imagen allá, se acaba el pulmón. Entonces, si se detecta a tiempo, se le da tratamiento a tiempo, evitamos ese problema. Inclusive la Asociación Española de Fibrosis Quística, que son aparentemente los que han llevado más experiencia de este tipo, ¿sí? Han tenido pacientes hasta los 40 años con... Sí, claro, lo que pasa es que todo va unido a la educación, a la detección. Si vemos también aquí el tamiz realmente está reciente. Y la implementación, somos afortunados, decimos que en Tabasco a veces no hay muchas cosas, pero aquí fue donde se empezó y se está implementando ahorita en todo el país. Entonces son situaciones, va a haber más casos y bueno, tenemos que estar sensibilizados. Entonces un paciente que se enferma mucho del pulmón frecuentemente y no mejora, que su expectoración es muy amarilla, que su moco es muy amarillo, que tiene bajo de peso y que tiene diarrea como grasosas, y a veces los dedos, que eso se ponen como en palillo de tambor, amoratados, se cansa el paciente, pues tenemos que ver esa situación. Y lo voy a decir aquí porque acabamos de tener un caso que tenía tamiz positivo, lo vi yo, no creyó en mí, lo vio otro neumólogo, y tenían ya, para el Seguro Social lo estaban esperando con los medicamentos, se va a una clínica privada y el paciente en un procedimiento fallece. Entonces, ¿dónde falló el sistema de salud cuando todos los neumólogos los vimos? Tenía tamiz, tenía cloro en sudor positivo, tenía todo.
Entonces, ese es un ejemplo de educación. De educación. A veces hay una resistencia de los papás a creer que es eso. Entonces, a no creer en las instituciones, exacto, porque fue una clínica privada. Déjeme decirle, doctor, que el primer pacientito que atendieron ustedes en el 2007, que es de Cunduacán, todavía ahí está, parece bastante bien. El jovencito, yo no recuerdo bien su nombre, que fue uno de los primeros que diagnosticamos, que se lo llevamos a manejar a ustedes. Pero en la actualidad, en el momento actual, a los compañeros médicos que están saliendo, que son a veces los que no piensan en enfermedades que existen, como son estas, sí, acuérdense que si no diagnosticamos lo que no pensamos. Claro. ¿Verdad? O lo que no conocemos. Lo que no conocemos. Así es. Entonces, a partir de 2007 para acá empezó el boom con el tamiz. Encontramos argininemia, encontramos fenilcetonuria. Enfermedades raras que le llaman, ¿no? Sí, exactamente, que recuerdo yo que... Enfermedades raras en pacientes muy comunes. Exactamente, y en pacientes que no pensáramos que fueran, ¿no? Entonces, ¿qué le diría usted a sus papás que lo primero que piensan cuando tosen en el niño o sacan una flema, y lo primero, la automedicación? Claro. ¿Qué consejo le da usted? Bueno, pues el consejo que, o sea, yo creo que estamos minados de médicos, pues los médicos yo creo que están en distintos costos. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital del Niño para la población general, trabajo en Acajuca, y en el Hospital Ángeles, o sea, no hay otro, hay farmacias similares, hay médicos. Entonces, acudir al médico, aprovechar al médico, y sobre todo, la automedicación pues genera mismo diagnósticos tardíos y situaciones de complicación, porque si es un niño con fibrosis quística y le cuesta trabajo al médico diagnosticarlo, a los familiares menos. Doctor, disculpe, para las personas que nos están viendo en redes sociales, hay una imagen ahorita en pantalla que usted nos hizo el favor de enviar. Bueno, mire, esa imagen si lo puede comentar para la gente de la radio. Es una imagen, bueno, los que me conocen, pues ese es el Hospital del Niño, en la clínica del CEINTAP, que ahí es donde estoy trabajando. Ahí no nada más hay pacientes con fibrosis quística que tratamos, de los que no tengan la bacteria, pues vayan a esta reunión y hacíamos una posada, y en donde la gente, yo me disfrazo de cualquier personaje. Sí, entonces es el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, exactamente. ¿Dónde el Chapulinzón me lo hicieron así grandísimo, ¿no? Pero la verdad, y ahí está, por ejemplo, un paciente de Comalcalco que se llama Ever, que tiene cuadriparesia y está con un ventilador todo el día. El niño todavía ya lleva como 4 o 5 años así, y hay varios niños ventilados en casa, ¿no? Entonces, yo creo que para atender a un niño, lo decía la madre de Teresa de Calcuta, que le decía a una persona muy rica, que le decía: madre, yo no sé, dice, yo no atendería a estos niños con lepra ni por todo el oro del mundo. Dice, no, pues es que a estos niños no se le atiende por todo el oro del mundo, se le atiende por amor. Y yo creo que esa es la base del médico, se le atiende por amor, y buscas y solucionas, y listo, a veces no hay medicamentos, o a veces no hay, y buscas. Y yo creo que esa situación sí tiene que ser apremiante para la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y yo creo que dar un poquito más, yo creo que es muy ejemplar para la gente que se queda, ¿no? Porque dicen, oye, pues si este cuate hacía esto, pues yo lo sigo, vamos a contagiarlo. Afortunadamente ahorita ya vemos 2 neumólogos en el Hospital del Niño, cada vez hay más neumólogos pediatras, hay una situación de transición de los pacientes de 15 años en adelante al Hospital Juan Gran, que lo ven los neumólogos de adultos también, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó, un servidor le tocó tratar a un paciente con fibrosis quística, y el doctor Robledo, que tenía hemoptisis, que es hemoptisis sangrado por las vías respiratorias, por esos y tenía una hemorragia. Lo embolizamos, un paciente bastante joven, tendría 17, 18 años. El paciente salió adelante con la bendición del Señor, y bueno, lo perdimos, pero ese caso era, pues, el doctor creo que lo llevó a un congreso, porque es muy raro
llegar a esas edades, y segundo, el manejo que se le hizo, que fue un manejo invasivo que le fue muy bien al paciente. Sí, le fue muy bien, es una indicación, pues con esas lesiones, cavitaciones, sangran. Por las imágenes que pasaba usted, se parecen mucho a la tuberculosis. Sí, se parece. A nivel de hecho, en los diagnósticos diferenciales, los pacientes que vemos y que no se diagnostican, asmáticos toda la vida. Owen, por ejemplo, era asmático toda la vida. Entonces ya cuando ve uno una placa dañada y todo, pues dicen, no, pues eso, pero ya está dañado su pulmón. O tuberculosis, no, pues hay que pensar en otras cosas, sobre todo para el gremio médico. Y si no mejora, yo creo que el mejor consejo que le tenemos que dar a los papás, si no mejora, algo no está bien, ¿no? Del asmático. Los broncodilatadores, hay una teoría por ahí que en los pacientes con fibrosis cística o quística pudieran condicionar un poquito más el problema. Sí, lo que pasa es que si vemos todo es obstructivo. Desgraciadamente cuando llegan al deceso y vamos a las sesiones anatopatológicas para que se den cuenta cómo está que el moco, es un molde, todos los bronquios como cola loca. O sea, se obstruye demasiado. Entonces el problema es obstrucción. Lo que queremos es hidratar esas secreciones y sacarlas. La alfa-adornasa es una adeneasa, es una proteasa que se da nebulizada una vez al día y desbarata todo ese moco. Nosotros, cuando no hay ese producto, usamos soluciones hipertónicas, soluciones al 7% de solución salina, y con eso despegamos el moco. Entonces los broncodilatadores se pueden llevar a usar. Por supuesto que se usan también, porque esas sustancias irritan y se usan. Entonces, la tobramicina que se usa no es la que venden en la farmacia, es una tobramicina que es un costo pues elevado, 50,000 pesos para el tratamiento, y diariamente se pone 2 ámpulas. Entonces, cuando tiene esa bacteria, lo aclaro, y se tiene que erradicar la bacteria porque de eso depende la sobrevida del paciente. Muy interesante, doctor. Bueno, tenemos que ir a un promocional, pero antes dándole las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y están participando. Asimismo, especialmente a José María Montejo Tosca, que dice: desgraciadamente en la actualidad los médicos no utilizan la clínica para diagnosticar, se van más por los estudios de gabinete y la mayoría de las veces son casos que se fugan y terminan mal. Así es, nos estamos olvidando de la clínica, ¿no? De las bases para poder hacer un buen diagnóstico. Saludos al doctor Pedro Irán, al doctor Edison Suárez. Los cirujanos están aquí puestísimos. Pues sí, hay muchísimas gentes, y también a todas las personas que nos están escuchando en la radio, si desean participar, con mucho gusto, así como a las personas de las redes sociales si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, vamos a un promocional y vamos a las 2/3 partes del programa, donde vamos a hablar ahora sobre mieloma múltiple. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, al contrario. Perdón, el día de la fibrosis quística, el día mundial, el 8 de septiembre. Sí, es fue un el día. domingo. Es muy importante recordar esa fecha, por eso se está platicando del tema. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud siempre pone enfermedades claves que tienen un impacto a nivel mundial, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estas personas. Okay. Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias por su amor. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos a un promocional, regresamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. En la Clínica Santo Tomás del Dr. Feliciano Wong Ortiz contamos con el servicio de cámara hiperbárica. Mejora procesos quirúrgicos, estimula la producción de colágeno, recupera lesiones deportivas, aceleración de cicatrización, elimina el estrés y cansancio crónico. Informes y citas al 9932-000876 y al 9933-053758. Visítanos en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Clínica Santo Tomás, por la calidad de la salud. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate.
Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. La vida no se detiene, las noticias tampoco. Panorama Sin Reserva las pone a su disposición, junto con los temas más importantes. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Junto a un gran equipo de colaboradores. Fallecen 11 pasajeros. Una realidad la tarifa preferencial para Escucha Tabasco. Panorama Sin Reservas, con la información de Tabasco, México y el mundo. Soy Roberto Carrera y te invito a escucarnos de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por Radio 620 de amplitud modulada. La radio, en donde hablamos sin reservas. Ir al cine nunca había sido tan fácil. Ven a la fiesta del cine mexicano y disfruta de la mejor variedad fílmica nacional. Del 6 al 12 de septiembre, en salas culturales y comerciales de todo el país. Una fiesta a la mexicana para disfrutar en compañía de tus seres queridos. Consulta www.fiestacinemexicano.mx y conoce toda la programación que tenemos preparada para ti. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. El Teatro Tívoli registra lleno total todas las noches con el espectáculo que encabezan Roberto El Panzón Soto, con su ya acostumbrado sketch político, y la exótica Tongolele, quien mostrando el vientre al interpretar las sensuales danzas de lejano Tahití, ha tenido un éxito sin paralelo. Este espectáculo de 2 horas está complementado por un elenco de primera, la orquesta de Gonzalo Curiel con sus intérpretes y la cancionera cubana Olga Guillot, que se apodera ya de las simpatías generales. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Continuamos con El Universo de la Salud. Muy buenas noches, aquí regresamos a su programa El Universo de la Salud. Entramos a los 2/3 partes de nuestro programa y ahora con otro tema que es el mieloma múltiple. Y le damos la bienvenida al doctor, si se puede dar su nombre por favor y dónde lo podemos localizar, doctor. Mi nombre es doctor Juan Carlos Mejía, yo trabajo de manera institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica 46 del IMSS y también en el hospital regional de Pemex y de manera privada en el Hospital Ángeles de Viermos. ¿Qué consultorio? ¿Número de citas? Consultorio es consultorio 427. El horario de citas es solamente los sábados, de 8 o 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Algún número para que se puedan comunicar ahí? Sí, claro, el número del consultorio es 9933-177357. Sí, agradecemos de nueva cuenta a IBD Farmacéutica que está conectado y esperemos que nos mande alguna pregunta nuestro patrocinador.
Ok, también está con nosotros el doctor Hugo Zurita, hematólogo, que ya se presentó hace unos momentos. Y bueno, diciéndole a toda nuestra radio escucha que se puede comunicar con nosotros a través de mensajes de WhatsApp, el 99 34 18 36 45, o teléfono en cabina, que es el 317 5620. Para cualquier duda, comentario, estamos para servirle. Y bueno, también estamos en redes sociales, en Facebook Live, en Panorama Sin Reservas 620 AM. Bueno, pues entrando en tema, el mieloma múltiple. Doctor Hugo Zurita, ¿cuándo fue el Día Internacional del Mieloma Múltiple, por favor? El Día Internacional del Mieloma Múltiple se celebra o se celebró el 5 de septiembre. 5 de septiembre. ¿Y qué es el mieloma múltiple, doctor? Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad se llama enfermedad de células plasmáticas. Bueno, ¿qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas son células que normalmente se encuentran en nuestro cuerpo. Nacen en la médula ósea, después hacen una migración y que finalmente la actividad o la función de las células plasmáticas es producir defensas, soldados, inmunoglobulinas para defendernos de los microorganismos, virus, bacterias, hongos, etcétera. Por alguna razón, estas células, como se dice, para que la población nos entienda, se alocan. En vez de haber cierta cantidad normal en la médula, crece en forma desordenada, invaden la médula ósea, en vez de ser 10, 15% de células, 2, 3% de células plasmáticas, cuando hacemos un diagnóstico, una biopsia de médula ósea, podemos encontrar 20, 30, incluso en algunas ocasiones hasta un 90, 95% de células plasmáticas en la médula ósea. Se están transmitiendo ahorita, para las personas que nos están siguiendo en redes sociales, imágenes de esta enfermedad, de cómo son las células plasmáticas y cómo se encuentran dentro de los huesos largos. Gracias, doctor. Podemos continuar. Sí. Doctor Mejía. Así es. ¿Usted cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad o cuáles son los signos? Bueno, esta enfermedad es muy engañosa, no tiene como un síntoma pivote como tal. Normalmente es una enfermedad de pacientes adultos o de adultos mayores que pueden tener dolor óseo o dolor neuropático, o los pacientes refieren dolor en extremidades superiores e inferiores. Algunos pacientes refieren como sensación de toques o dolor lumbar, que casi siempre son uno de los principales síntomas. Dolor o problemas para la movilidad. Esto es porque a veces el mieloma múltiple se manifiesta como un tumor en columna espinal y puede haber obstrucciones, en el cual podemos tener trastornos de médula espinal. Otro síntoma muy característico es la anemia. La anemia, esto es porque esta enfermedad, como el doctor Hugo comentó, es una enfermedad de la médula ósea, de la sangre, de las células plasmáticas. Estas invaden la médula ósea y en lugar de producirse las células normales que necesitamos producir la sangre, se producen células anormales que impiden que las otras células proliferen. Entonces podemos tener anemia como un síntoma. Algunos pacientes pueden tener el hígado agrandado, el vaso agrandado, que se llama hepatosplenomegalia. Algunos pacientes pueden tener fracturas por la misma biología de esta célula que destruye hueso. ¿Podríamos decir entonces que es un cáncer de hueso? No propiamente dicho, es más bien de células sanguíneas. No es de hueso, pero su función o esta célula maligna activa las células que destruyen hueso secundariamente. Sí, en la médula donde se inicia la producción o se inicia el nacimiento de las células hemáticas o de la sangre, es donde empieza o es el final de la enfermedad. Una pregunta, porque acaba usted de mencionar el dolor neuropático, y ya ve usted que la mayoría de los diabéticos tienen ese problema del dolor neuropático, y como nos pueden escuchar ahorita diabéticos y todo, no vayan ellos en un momento también a pensar que ya van a tener mieloma múltiple. ¿Qué diferencia hay entre eso y eso, no? Sí, en el diabético sí puede haber una
presencia o no de esta enfermedad, o simplemente es también un síntoma subyacente. Lo que pasa es que hay que recordar también el mieloma múltiple, su frecuencia aumenta en pacientes diabéticos. O sea, no tan mal la pregunta, porque como bien dijo el doctor, el mieloma múltiple es una enfermedad sistémica engañosa, es el enemigo oculto. En muchas ocasiones el mieloma se puede presentar únicamente con anemia, es decir, baja de hemoglobina, y es una anemia no muy acentuada, es decir, es un paciente con 9, 10 gramos de hemoglobina, una anemia normocítica, normocrómica. Pero si ese paciente, vamos a pensar que tiene más de 50 años, anemia, y un mal día se queja de dolor de espalda, es muy posible que esté teniendo síntomas de mieloma múltiple. Dolor de espalda, se dice dolor vago. ¿Cómo es ese dolor? Pues un dolor que no es habitual, o se incrementa en forma paulatina y hasta llega a ser incapacitante. Depende del estadio clínico que encontremos a nuestro paciente, pero anemia, dolor de espalda. Obviamente, si va al médico, hace los estudios de gabinetes, una placa de columna, puedes encontrar lesiones líticas. Haces una buena biometría hemática, encuentras una anemia normocítica, normocrómica. Es muy posible que ya tenga trombocitopenia, es decir, baja de plaquetas, leucocitos disminuidos, aunque depende de la etapa clínica. Obviamente, ya cuando llega con el hematólogo, obviamente nosotros pedimos una prueba de función hepática. Por lo general encontramos las proteínas totales elevadas, con aumento de globulinas. Con esos datos, casi el diagnóstico de mieloma múltiple. Pues para que llegue el paciente, en muchas ocasiones ya pasó con el traumatólogo, con el huesero, con el médico naturista, en múltiples ya, incluso el sobador del pueblo, que terminaron de fracturar al paciente. De ahí la importancia, porque la Organización Mundial de la Salud hace énfasis de esto sobre el Día Mundial del Mieloma, para que la población obviamente en general, y los pacientes que tengan mieloma múltiple hagan conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad maligna, que deben de saber. El que sabe de las cosas tiene poder, dice. Eso es lo que se persigue, para que la gente conozca que existe esta enfermedad y de diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué diagnosticarlo a tiempo? Depende del estadio clínico. Si es un estadio clínico temprano, se evita las complicaciones, que muchas veces son graves, como lo que dijo el doctor. Muchas veces el paciente llega cuadripléjico, es decir, con sección medular, por daño de la columna. Por fractura. Ajá, por fractura grave. Entonces el tratamiento es mucho más complicado. Ok, doctor, ¿y el diagnóstico definitivo es a través de la punción de médula? Pues, sí, efectivamente, pero fíjese, no, realmente, como le digo, el mieloma múltiple es una enfermedad sistémica en donde son varios estudios que se tiene que hacer. A veces, como se dice en medicina, a veces se hace una médula ósea y encuentras una infiltración masiva y dice que es un mieloma, es una médula, un estudio histopatológico bien clavado para mieloma múltiple. Pero en ocasiones no es así. Incluso puede uno a veces encontrar muy pocas células cancerosas, es decir, las plasmáticas en la médula ósea. Tienes que tener otros criterios. Ahí se llama inmunofijación, en donde encuentras proteínas, cadenas ligeras, capa o lambda, lo que sea en medicina, ¿no? Parte de los estudios, electroforesis de proteína, donde están elevados la inmunoglobulina. Hay una corrida electroforética en la región gamma, donde dices, no, pues reúne criterios para mieloma. Otro estudio que se hace beta 2 microglobulina, y sí tienes que tener varios criterios para decir que es mieloma. Un múltiple, un solo estudio no es suficiente para decir mieloma, obviamente en el contexto clínico general del paciente. Son varios estudios en donde tiene uno que reunir los criterios mayores para decir es mieloma múltiple. Doctor, ¿y tiene cura? Lamentablemente podemos decir todavía no tiene cura el mieloma múltiple. Ahí va el tratamiento. La supervivencia media de los pacientes con mieloma múltiple
es de 3 años aproximadamente, 3 a lo mucho 5 años. Hoy en día el trasplante de médula ósea es un procedimiento que se debe de hacer a todos los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces, pero ahí hablando a la población, es quimioterapia que barra toda la médula. O sea, dejarlo en una, se llama anemia plástica, ¿no? Ajá, realmente, mire, doctor, realmente el mieloma, en cuanto se haga el diagnóstico, se debe de iniciar el tratamiento. Vamos a hablar con el doctor que está en el Seguro Social. Lamentablemente, el costo del tratamiento es muy caro. Yo que trabajo en Juan Graham, ¿verdad? Tenemos muchos pacientes buena cantidad de pacientes con mieloma múltiple. Lamentablemente, el costo del tratamiento es muy alto. Inicialmente se utiliza dexametasona, pues es caro, ¿verdad? Estamos hablando 600, 500 pesos. Talidomida es un medicamento que cuesta 1,200 pesos. No es lo ideal. Otro medicamento que se debe de usar hoy en día se llama inhibidores de proteasomas, ya sea bortezomib, es el de primera generación. ¿Cuánto cuesta el bortezomib? El costo es aproximadamente, ¿qué? Como 15,000, arriba de 15,000 pesos. Arriba de 15,000 pesos, una ampolleta. Y lo puedes aplicar una vez por semana o 3, 4 días seguidos. Pero son 15,000 pesos. Eso es un esquema más o menos. Algunos pacientes responden con bortezomib, dexametasona, talidomida. Pero lo ideal es que el paciente reciba tratamiento con bortezomib, que cuesta 15,000 pesos, lenalidomida, que es primo hermano de la talidomida. Pues la talidomida se usó hace muchísimo tiempo para la emesis gravídica y se suspendió, se quitó en el mercado porque producía alteraciones en el feto. Después se vio que tenía un poder antiangiogénico que se presenta en pacientes con mieloma múltiple. Entonces el nuevo medicamento es mucho mejor, porque la talidomida, por sí lo que había comentado el doctor, que son pacientes que tienen neuropatía, la talidomida, bortezomib, aumenta la neuropatía, sobre todo los pacientes con diabetes y mieloma, les pega mucho. Obviamente para mejorar eso sale carfilzomib, produce menos neuropatía, la lenalidomida, pero el problema es, por ejemplo, inhibidor de proteasoma de segunda generación, estamos hablando el costo aproximadamente 23,000 pesos una ampolleta. Lenalidomida cuesta aproximadamente 120,000 pesos. Una caja con 21 tabletas, solo para 21 días. A ver, dígame, ¿qué bolsa? Eso es inhumano. Es imposible prácticamente que un paciente pueda recibir ese tratamiento. Eso es lo ideal. Todos nuestros pacientes deben de recibir ese tratamiento de primera línea, se llama. Será 2 semanas. 8 a 12 ampolletas de carfilzomib, no sé cuánto, 10 cajas de lenalidomida, haciendo 20,000 pesos. En cuanto entren en remisión, es decir, 8 a 2 semanas, se deben de someter a un trasplante de médula ósea. Ahora, algunos pacientes recaen después de recibir bortezomib o carfilzomib. Hay uno de los nuevos medicamentos que ya está autorizado, se llama daratumumab. Igual estamos hablando entre 60 a 70,000 pesos. Cada sesión puede ser semanal, igual 8 o 12 semanas de tratamiento. Entonces, en conclusión, el tratamiento del mieloma múltiple es muy caro. ¿Qué le damos a nuestro paciente en Juan Graham? Pues dexametasona, talidomida, algunos consiguen bortezomib genérico, pero de todo sigue siendo caro, 9,000 pesos. 9,000 pesos. Cortisona, ¿no? Doctor, bueno, más bien el bortezomib genérico cuesta 14,000 pesos, el de patente 17,000. Entonces, aún sea genérico se sigue siendo caro. Alto. Entonces todos los pacientes que en un momento dado estén presentando o condicionando neuropatía, debemos hacer un cribado, o sea, un tamizaje para buscar a tiempo a esos pacientes que pudieran ser a largo plazo con mieloma. Vamos a ir a un promocional y ahorita regresamos con esa pregunta, por favor. Muchas gracias, no se vaya. Recuerden que estamos en redes sociales, a través también de WhatsApp y línea directa a cabina.
El WhatsApp es el 99 34 18 36 45 y línea cabina 317 56 20. Y a través de Facebook Live estamos también recibiendo sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Regresamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Serían 200 pesitos, Marchanta. Sí, aquí tiene. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Con el águila real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, patrimonio natural de la humanidad. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Economía, política, salud, seguridad. Las noticias que mueven al mundo. Conócelas sin reservas. Desde que llegue el plazo de 6 meses que está a punto de concluir, va a dar los resultados para bajar la criminalidad. Hablamos mucho de seguridad, pero créanme que en todos lados hay muchas cosas y muchos temas que tocar. Así. Panorama sin reservas. Primera edición. Con Marbella Suárez y Jorge Soberano. Denuncias y comentarios al WhatsApp 9934-183645. 620 AM sin reservas. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, mantente informado en Panorama sin reservas. Primera edición. 620 AM sin reservas. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Junio de 1945. Por fin ya se fabrica en México la penicilina en tabletas, con lo que el único laboratorio que la está fabricando se adelantó a los de todo el mundo. Gracias a esta novedosa aportación a la ciencia médica, el suministro de penicilina ya no tendrá que ser necesariamente inyectado, sino que podrá sustituirse o complementarse con las tabletas, permitiendo que en muchos casos el enfermo continúe llevando su vida normal. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos, sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Continuamos con El Universo de la Salud. No me digas porque yo
Hola, muy buenas noches. Aquí regresamos con el universo de la salud. Y bueno, estábamos platicando con el doctor Mejía aquí entre el promocional, que cómo es el tratamiento en el Seguro Social. Bueno, en el Seguro Social de primera línea, las guías internacionales mencionan, como dijo el doctor Hugo, que debemos de utilizar bortezomib como primera línea, más un inmunomodulador como es talidomida o lenalidomida, que es mucho mejor. Pero en el Seguro Social tengo una restricción que se llama torre de control, en el cual, como las guías mexicanas de práctica clínica para mieloma múltiple, mencionan que se debe utilizar de tercera línea. Entonces sí cuento con el medicamento, con medicamentos adecuados, pero no los puedo usar de primera línea. El tratamiento en el Seguro Social de primera línea es dexametasona talidomida en pacientes que son candidatos a trasplante de médula ósea, y los pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea, pacientes 80 años, que tengan alguna morbilidad, que sea imposible hacer un trasplante autólogo, se pudiera utilizar el esquema melphalan talidomida prednisona. Ese tipo de tratamiento que acaba usted de mencionar y que la burocracia del Seguro Social en un momento dado tarda en autorizar por el costo de estos productos. Sí, lamentablemente los tratamientos nuevos y mucho mejores obviamente son mucho más costosos, en el cual se tienen que realmente decidir si el paciente es candidato para utilizarlo. Entonces hay muchos candados para poder utilizar, no nada más es la valoración del médico hematólogo más la receta médica, sino que una entidad a nivel federal o a nivel superior tiene que autorizarlo. Entonces, digo, con todo respeto, me parece que es extraño esto, porque el Seguro Social hay expertos en mieloma múltiple. Está el doctor Vela se llama, ¿verdad? Sí, que sí, está sí. al Centro Médico, la raza, sí. experto en mieloma múltiple. Es increíble lo que dice el doctor. O sea, el bortezomib llegará en pocos días, llegará a ser historia. Ya se está utilizando carfilzomib. Entonces, me parece que es una situación totalmente inhumano, se puede decir, habiendo un medicamento. Y sí he tenido experiencia con algunos pacientes, no nos dan, es difícil que suelten el medicamento. Es increíble, ¿no? Con lo que comentamos previamente, o sea, a fuerza hoy en día tienen que recibir un buen tratamiento de primera línea, porque eso depende a que el paciente entre en remisión rápida. Mientras más, porque siempre insisto en eso, el paciente se tiene que disciplinar junto con su médico. En cuanto entre el paciente en remisión, deben de ser sometidos a un trasplante. ¿Por qué? Mientras más temprano se trasplante un paciente con mieloma múltiple, las respuestas son mucho mejores, las supervivencias es más larga. Y el costo del trasplante suele ser más accesible que... Sí, fíjese, es increíble, es interesante. Hoy en día, esperemos en Dios y en los políticos, todos los que intervienen, en muy corto tiempo estaremos haciendo trasplante en el Hospital Juan Graham. Sí, regresando, ¿no? A hacer trasplante. Sí, porque ya se han hecho. Sí, se ha hecho. Efectivamente es mucho más barato. Hablar de trasplante obviamente tienen muchas situaciones que hay que platicar, pero realmente el trasplante es autólogo, es decir, ni siquiera requieres un donador para mieloma múltiple, son las mismas células del paciente, autólogo. ¿Y cómo se hace el autólogo? ¿Se hace una centrifugación o cómo? Sí, sencillo, mire. Vamos a hablarlo como para que la población nos entienda. Es como cuando una maceta se contamina de árboles o de mala hierba. Lo que hace es quitar la plantita, quitar la maleza, quitas la planta, lo cambias de lugar, fertilizas tu tierra y vuelves a sembrar tu maceta. En el paciente, ¿cómo se hace? Bueno, es sencillo. Lo que se hace es aplicarle un medicamento que se llama factor estimulante de colonia por 3, 4, 5 días para que movilice las células madres que normalmente se encuentran en la médula, en el hueso, a sangre periférica. En el 4º, 5º día se le coloca un catéter al paciente, un catéter de doble lumen, de alto flujo, y se conecta a una máquina que se llama máquina de aféresis, que lo tenemos en el hospital. Esa máquina no solo sirve para cosecha de células madres, sirve para plasmaféresis, para plaquetoféresis y otros procedimientos.
Se conecta el paciente a esa máquina y esa máquina, lo que acaba de mencionar, tiene la capacidad de cosechar o seleccionar únicamente las células madres. Se guarda en una bolsita a cierta temperatura, se le da una quimioterapia a los pacientes para trasplante que se llama Melphalan, y el costo estamos hablando aproximadamente 10-15 mil pesos, el esquema de acondicionamiento, 2-3 días, y se vuelve a infundir las células madres que guardamos al paciente. Ese es el trasplante. ¿Cuánto tiempo el paciente lleva con la quimioterapia? El de trasplante. Ajá. Para trasplante son 2 días. 2 días. 2 días. Lo que pretendemos, lo que hacemos, ahora que sí estamos en un lugar no tan pobre, pero tampoco muy rico. Entonces, en otros lugares donde hay un verdadero programa de trasplante, esas células que se cosechan se congelan a una temperatura a menos 180 a 180 grados. Pero en esta situación se obvia todo ese procedimiento y se transfunde en fresco, es decir, las células que cosechamos solamente se guarda en un refrigerador bien controlado en banco de sangre de 2 a 4 grados centígrados y permanece su viabilidad hasta 3 días. Eso es lo que hacemos para brincar todo el proceso de criopreservación. ¿Es técnica mexicana o ya está descrito en la... Ya está escrito, apenas estaba revisando unos artículos de revisión, o sea, cada día se hace más, incluso los grandes centros están buscando que es muy posible, sería mucho mejor, menos gasto, con la criopreservación se requiere más gasto porque utilizas nitrógeno líquido, muchos procedimientos para congelar, y en fresco pues no gastas nada, realmente. Claro. Y en Europa del Este eso es lo que quiero que entienda la población y todos los que nos puedan ayudar para hacer el trasplante. Es algo muy sencillo. Que no tengan miedo. Que sí lo podemos hacer. Perfecto. Sí, porque fíjense, cuando se habla del trasplante, que no, sí, pero que se quede, sí, que no tienes esto, que no tienes, piensan en un quirófano, que una galaxia, okay, ¿no? Y el trasplante es igual una aguja hacia la médula y reinyectar. Antes se hacía así, no. ¿Y ahora? Es cosecha a la circulación con un catéter sucrado y se vuelve se vuelve a inyectar a la sangre. No, se cosecha una bolsa de células, una bolsa de sangre se congela, luego se infunde por vena periférica. O sea, en catéter central. Perfecto. Sí, perfecto. Es una infusión, una transfusión, autotransfusión. Fíjense que ustedes que acaban de tocar es el tema de las células madres y la forma en que se está realizando o cómo la realizan ustedes, que lleva un procedimiento de limpieza, ¿verdad? Y veo el boom en todos los lugares, sobre todo en los Facebook, ¿no? De algunos que dicen que hacen ya ellos también células madres, que lo ponen hasta en las rodillas y todo, ¿no? Entonces, digo... es que hablan de células madre. Lo que él está preguntando es que si las células madre en verdad sirven o no sirven para el boom que existe ahorita. No, pues habría que ver, o sea, células madres son células de hematopoiesia, y hablar, así como cuento el trasplante, realmente no es tan sencillo. Así es. Porque para que tú coseches, primero tienes que poner factor estimulante de colonia para que tus células madres se movilicen a sangre periférica. Y luego, después de que cosechas las células madres, haces un conteo por citómetro de flujo, si son células CD34 positivo, CD45, y se guarda, se conserva, o sea, y para que un trasplante sea útil, un trasplante de células madre o células hematopoyéticas, para un trasplante autólogo debe ser mínimo 2 millones de células. O sea, es una bolsa, no es cierto, o sea, de esas, una jeringa, eso es... O sea, es charlatanería. Okay. Doctor, hace un momento, ya sabe usted que le había hecho la pregunta sobre los diabéticos y la neuropatía, ¿no? Orientado al médico de primer nivel, ¿de qué forma pudiéramos apoyar al médico de primer nivel para hacer un tamizaje en búsqueda de este tipo de pacientes, ¿no? Bueno. Digo, en la medida preventiva, ¿no? Porque ya cuando le llegan a ustedes
ya llegan prácticamente para el tratamiento definitivo, ¿no? Bueno, la verdad es que el diagnóstico no es fácil, inclusive a veces para nosotros. Sí, claro. Porque a veces para hacer el diagnóstico, una prueba, por ejemplo, electroforesis de proteínas, puede estar negativo y sí tener mieloma múltiple. La verdad que esta enfermedad, podemos tener pacientes que van con el traumatólogo, con el neurocirujano, con el médico familiar, con el médico internista, puede pasar un año antes de que lo veamos nosotros. No es tan fácil diagnosticarlo, pero paciente, por ejemplo, de 50, 60 años, con anemia que no tiene alguna causa, no tiene una causa específica, dolores en extremidades, dolor lumbar, fracturas que no son causadas por alguna caída fuerte, que son fracturas espontáneas. Entonces son tipo de pacientes que pudiéramos sospechar mieloma múltiple. Ok, perdón doctor, Sí, es que ya nos queda el último bloque de tiempo y bueno, ya estuvimos comentando también con respecto al diagnóstico. Yo nada más quiero recalcar lo que decía el doctor del trasplante de médula ósea, porque también entre los promocionales nos decía que puede llegar a ser curativo. Entonces es simplemente resaltar el tema y pedirle a nuestras autoridades que por favor apoyen al doctor para hacer los trasplantes. Así mismo, ¿en el seguro están haciendo trasplantes de médula? No, desgraciadamente no, porque un requerimiento para hacer trasplantes de células hematopoyéticas es la licencia de un banco de sangre. Entonces, para que esté autorizado, el equipo adecuado como un equipo de aféresis, en el cual en el Seguro Social no contamos, porque el Seguro Social en el estado es un hospital, se le llama general de zona. Entonces no está autorizado presupuesto para ese tipo de equipos. Otro es el personal. En todo el estado, para el Seguro Social, el único hematólogo es un servidor. Entonces también necesitamos personal de apoyo. A ver, en Tabasco hay 2 millones de población en Tabasco. ¿Y un hematólogo para 2 millones de personas? Bueno, para la derechamente del IMSS. Pero toda la población del Seguro Social, que es la mayor población. Sí, es demasiado para un solo hematólogo. Está mal planeada, ¿no? Está mal planeado eso de que nada más hay un solo hematólogo para... Pues pregunte cómo le va al doctor en la consulta, en piso. ¿Cuánta consulta ve diaria, doctor? 18, 19 pacientes. Sí, aparte piso. Aparte los hospitalizados, que son 15, 16 pacientes. No, hombre, sí es bastante. Está difícil. Complicado. Bueno, perdón, hay una pregunta del público que hablaron a cabina, el señor Fernando Piña. Dice, niño con leucemia mieloide con cromosoma Filadelfia. ¿Por qué se creó el cromosoma Filadelfia? Bueno, el cromosoma Filadelfia es una proteína normal que no debería estar ahí. Bueno, es más bien un gen anormal que no debería estar ahí, es una mutación. Esta mutación, que es el de las proteínas BCR-ABL, al juntarse, hace que las células que normalmente deben tener una vida, un nacimiento y una muerte, estas células sí tienen una función adecuada, pero no se mueren y proliferan indiscriminadamente. Entonces los pacientes con este cromosoma detectable en sangre periférica o médula ósea y también que tengan, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda o leucemia mielocítica crónica, deben recibir tratamiento con inhibidores de tirosinasa sinasa o inhibidores directos a ese gen particular. Ok, doctor, y esa leucemia mieloide es, para decirle a nuestra gente que nos está escuchando, que es una totalmente otra enfermedad de la sangre, ¿no? Sí, así es, son enfermedades de la sangre en el cual el crecimiento de las células sanguíneas es muy elevado, que no es normal. Y son cánceres, podríamos decir, los cánceres de la sangre, ¿cuáles son? Hablando ya generalmente. Bueno, los cánceres de la sangre son diversos. En este caso, por ejemplo, los niños, el más común es la leucemia linfoblástica aguda, en el cual son células de defensa del cuerpo humano que están mutadas y que no tienen una función adecuada. También hay células mieloides agudas, hay enfermedades como leucemias mieloides agudas, en el cual es otro tipo de cáncer en la sangre, y en la población adulta pues hay cánceres de células más maduras que se llaman linfoma. Pueden haber cáncer de células plasmáticas, también son células de la sangre, que son los mielomas, y hay otras enfermedades que no son cáncer, pero también son igual de aparatosas, como la anemia plástica. Doctor Hugo, los mielomas en los jóvenes,
¿Qué experiencia tiene usted? Mire, como se dijo previamente, el mieloma por definición es de gente adulta arriba de los 50 años, pero en los últimos años se ha visto en pacientes menores de 40 años. El más joven que he tenido es 32 años. Ojo, es con esa patología en jóvenes. Pacientes con mieloma múltiple en edad temprana les va muy mal. La experiencia es muy mala, incluso algunos pacientes, aún recibiendo como experiencia, he tenido pacientes que han tenido todo el tratamiento, el mejor tratamiento, sin respuesta. Irremediablemente se van. Entonces, mieloma múltiple es sumamente agresivo en pacientes menores de 40 ¿Y habrá años. alguna causa será la dieta, exposición a algún...? Pues el mieloma múltiple en general, pues son múltiples factores, bacterias, virus, radiaciones, derivado del petróleo, hay muchos factores, pero no hay un factor directo, un agente etiológico, decir que esto se le dio mieloma por esto. Y doctor, ahorita que decía que comentaba con toda la posibilidad de tratar con todo, ¿los seguros de gastos médicos sirven aquí en estas enfermedades? Sí, efectivamente sirve. Obviamente si es un gasto médico mayores, lo debes de tener antes de tener la enfermedad. Para si es una enfermedad preexistente ya no te aseguran, pero claro que sí cubren todos los medicamentos. Y el trasplante de médula ósea en forma particular, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Es aproximadamente entre 400 y 600 mil pesos, más o menos. Pues sí, porque realmente muchas veces se eleva el costo en las clínicas, pero pues si se trata de buscar una cura, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Sobre todo si tienes seguros de gastos médicos mayores. Okay. Fíjese que un servidor acaba de venir de un congreso internacional, iberoamericano, y los países sudamericanos o muchos lugares no hay Secretaría de Salud, no hay Seguro Social, simplemente hay seguros de gastos médicos. O sea, a nosotros nos descuentan una parte de nuestras instituciones, se va a gobierno, el gobierno lo absorbe y nos regresa a un servicio. Pero los seguros de gastos médicos, o sea, los verdaderos gastos médicos, allá no hay instituciones, todos son clínicas privadas. En algunos países, estamos hablando en Argentina, Colombia, etcétera. Y ahí, y ellos, cuando nos ponemos a platicar con ellos, de veras nos da tanta sensibilidad porque ellos cuentan con todo. Y tú qué haces, no, pues hacemos esto y esto y esto. Oye, pero ¿por qué no lo haces? Pues es que no lo hay. Dice, pero es que eso no está bien. O sea, aquí nuestro sistema político, pues estamos mal, ¿no? O sea, ¿a qué estamos jugando, no? Y aquí hablando, y eso lo decimos por lo siguiente. Gaby Sastre del INCAN dice, en el INCAN tiene la clínica de mieloma múltiple. ¿Qué se necesita para que se tenga aquí? Bueno, realmente cuando se habla clínica es como hablar de clínica de diabetes, clínica de hipertensión, es simplemente se reúne personas quien le echa ganas, decir quiero formar esta clínica, necesito una trabajadora social, una enfermera, una psicóloga, el hematólogo, nefrólogo, todos los que pueden intervenir en una clínica, lo que hacen es dar pláticas, ayudar a los pacientes, pero una clínica de ayuda. Básicamente como las clínicas de otras patologías, pues, pero no se refiere a una clínica que consiga apoyo, pues. Sí. También la compañera Jenny Beatriz González Angulo nos comenta, dice, muchos saludos, muy buen programa, qué pena que no se pueda cubrir el tratamiento en la seguridad social. Y eso llega a colación de que, bueno, la política actual es, si yo creo que se va a hacer la universalización de los sistemas de salud, yo creo que sería lo mejor. Bueno, ciertas instituciones, por ejemplo, Pemex sí tiene bortezomib, en el caso de mieloma múltiple. ISSSTE lo tiene. IMSS lo tiene, pero restringido a tercera línea. Pero, por ejemplo, comparo los pacientes de Pemex, reciben tratamiento primero de bortezomib, el esquema adecuado para el inicio de tratamiento. Es que la mejoría es increíble. Claro. Nosotros estamos utilizando casi tratamiento muy atrasado, que no debería de ser. A pesar de las experiencias que tienen ustedes, que definitivamente también la escriben, la tienen como prueba de medicina basada en evidencia, ni así
las instituciones abren aquí entonces, camino para esto, ¿no? Diciendo lo que está diciendo Marcos, aquí sería hablar con la Cámara de Diputados diciendo que debe haber la universalización, no sea del ISSSTE, de Pemex, del Seguro, de la Secretaría, debe de contar con los mismos medicamentos, ¿no? Pues sí, claro. Qué bueno que toca ese tema, doctor. Justamente en Tabasco hay está prácticamente organizado una sociedad civil llamada Todos contra el Mieloma Múltiple. Lo encabeza la contadora Cristina. ¿Cuál es el objetivo de esta organización, de esta fundación? Buscar, pues incluso han ayudado ya a algunos pacientes con mieloma. Buscar ayuda, pugnar porque que se tenga estos medicamentos en la Secretaría, igual a través de una asociación en México de lucha contra el cáncer, creo que se llama la organización, han venido incluso, ellos han tenido ya plática con el Congreso del Estado para buscar que no solamente en Tabasco, a nivel nacional. El doctor Ramiro Espinosa está muy atento, muy pegado con el mieloma múltiple, en busca de que esto entre, desde que estaba el Seguro Popular, para que entre como gasto catastrófico en el Seguro Popular. Y hoy en día, no sé cómo se va a llamar, pero es lo que se está buscando, y yo creo que se va a lograr. Está a punto de entrar ese programa para que se pueda ofrecer todo el tratamiento costoso a los pacientes de mieloma múltiple. Y yo creo ellos mismos, en realidad, lo que dice el doctor, que restringen eso en el Seguro Social. ¿Qué pasa? Eso es lo que se busca, no solo mieloma, que el paciente sepa que esta enfermedad, que existe ese tratamiento, y ellos mismos pueden exigir. Acuérdense, el paciente, sabiendo de las cosas, saben de su enfermedad, incluso pues tienen que ir a otras instancias, pero lamentablemente, como no saben de eso, pues se quedan con las manos cruzadas, ¿no? Y el resultado es fatal. Pues es importantísimo que si usted tuviera la asociación Todos contra el Mieloma, ¿dónde se encuentra? Para todas las gentes que nos están escuchando, se pudieran acercar a esta asociación. Sí, tienen una página en Facebook, se llama Todos contra el Mieloma. La señora Cristina normalmente está en el restaurante El Puchero, que está enfrente de Sicón. Excelente. Sí. Aparte se come muy rico. Ajá, no, pues hay que ir a comer en el Puchero. Sí. La verdad. Sí, la verdad. Antes de terminar, agradecerle al presidente de la Sociedad de Médicos de Ocosingo, Chiapas, que nos mandó aquí una felicitación a todos los que están aquí en la mesa, el doctor Rodolfo García, y que también nos invita, si podemos ir a dar unas ponencias ahí a claro, a situaciones médicas, ¿no? Sí. Claro. Doctor. Bueno, con respecto al mieloma múltiple, pues ya hemos comentado, pero con respecto, aprovechando que ustedes se encuentran aquí y son hematólogos, hablar sobre anemia. Yo creo que ¿por qué en Tabasco tenemos la hemoglobina de 10 y la consideramos bien, y en México se necesita una hemoglobina de 14? Un servidor lo sabe, pero si lo pudiéramos platicar a la población. Mire, yo en especial me gusta mucho el tema de anemia, porque cuando uno habla de anemia es hablar de un abanico de diagnóstico. Si la anemia lo tenemos aquí, puede ser muchas causas. El buen estudio de la anemia implica que tienes que hacer una buena investigación. Nuestro maestro se llama Labardini, nuestro querido maestro del Instituto Nacional de Cancerología, dice: siempre la anemia hay que estudiarlo. Hay diferentes tipos de anemia. Anemia por falta de hierro, que es una anemia hipocrómica, microcítica, es decir, son células chiquitas y pálidas. Siempre decía, eso es lo más fácil de diagnosticar. Investiga si es pérdida de hierro, de dónde está sangrando. La anemia macrocítica es una anemia de células grandes, muy grandes, generalmente se debe a deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, es lo más sencillo. Pero la anemia normocítica, normocrómica, es una de las anemias muy, en muchas ocasiones inexplicable. Se dice así por ignorancia, porque no encontramos la causa. Son las anemias que se relacionan con cáncer. Hablando de mieloma,
es un punto inicial. Cuando tienes un paciente con anemia hay que investigar. Depende de la edad que tenga el paciente, así será el diagnóstico. Si es un niño con anemia que ve el doctor, que es hematólogo pediatra, lo más seguro que la causa de esa anemia puede ser, depende de dónde viene, si viene de la sierra, posiblemente sea deficiencia de hierro, parasitosis, alimenticia, etcétera. Si es una anemia hipocrómica y microcítica en una mujer joven de 25 a 30 años de edad, es muy posible que sea por hemorragia disfuncional transvaginal, que es lo más seguro que tenga disfunción hormonal, pero si estamos hablando de una mujer de entre 35, 40, 45, posiblemente sea miomatosis uterina. Pero una anemia normocítica, normocrómica, es decir, de tamaño normal, color normal, son las anemias que nos da problema. ¿Cuál? Puede estar, depende de la edad. Si es una persona mayor como nosotros, o sea, nos tocan investigar ya. ¿Cuánto podríamos considerar anemia? ¿Menos de 10 en Tabasco? Depende, mire, por ejemplo, de acuerdo a la norma oficial mexicana para donación de sangre, en mujeres debe ser menos de 12.5 gramos, en el hombre 13.5 gramos. Otro valor se maneja en la Ciudad de México, bien comentaba usted, por el nivel del mar, la cantidad de oxígeno. Mientras menos oxígeno tengas, más altura, pues requieres más hemoglobina, más actividad hematopoyética. Si estás a nivel del mar, pues requieres menos oxígeno, menos nivel de hemoglobina porque tienes más oxígeno. Sí, también tenemos que recordar que la anemia es un síntoma, realmente no es una enfermedad, es un síntoma, y de acuerdo al síntoma tenemos que investigar la causa. En los niños también, dependiendo la edad, va a cambiar mi nivel de hemoglobina. No es lo mismo tener un recién nacido que pueden tener 18, 16 gramos sobre decilitro de hemoglobina, a un niño de un año que puede tener 10 gramos por decilitro, y para las dos edades es normal. Entonces también cambia mucho la edad de los pacientes. Por ejemplo, un adolescente, un niño de arriba de 3, 4 años ya se asemeja a la de un adulto, y adolescentes ya es igual que un adulto. Nada más, yo quiero hacer una última pregunta porque ya estamos pasados de tiempo. ¿Cada cuándo recomiendan ustedes hacerse una biometría hemática? Pues es que no hay un tiempo, pero por lo menos es cada 6 meses. Lamentablemente las enfermedades hematológicas, hablando de leucemias agudas, son las enfermedades más catastróficas. Pues de un día para otro, como decíamos, un paciente se acuesta tranquilo, sin síntomas, al día siguiente amanece con moretones. Entonces, pues cada 6 meses mínimo, cada 6 meses, ahí detectas anemia, trombocitopenia, plaquetas bajas, leucocitosis, leucos altos, bajos, y detectas. Algo muy importante, hablando de las anemias, es muy importante que escuche la población. La anemia, siempre lo que dijimos, siempre se debe de hacer una buena investigación. ¿Cuál es la causa? Que la población y los compañeros médicos nunca piensen como primer tratamiento transfusión de sangre. Pues es lo más común que hacen, por lo menos yo no. Sí, ven paciente con anemia, ponle 2 bolsas de sangre. Acuérdense, la sangre tiene grandes beneficios, pero también puede ser perjudicial. Ni una sangre es 100% seguro, eso es muy importante. No gracias. Se dejen transfundir. Gracias. Que le digan por qué es la causa de la anemia. Eso es lo más importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. No. Pues agradeciéndole a nuestros patrocinadores, IBM Farmacéutica y la Clínica Santo Tomás de la Cámara Hiperbárica. Y bueno, pues agradeciéndoles, por favor, doctor, si se pueden volver a presentar y dónde los pueden localizar para una consulta. Ajá. Bueno, yo estoy en el consultorio 230, Hospital Ángeles de Villahermosa. El teléfono es 310-0410 o al celular 9931-77-86-86. Doctor Hugo Zurita Martínez. ¿Y el doctor? Es Juan Carlos Mejía Martínez. Mi consultorio está en el Hospital Ángeles, en el consultorio 427. Mi número de teléfono es 9933-17-7357. Bueno, pues Marcos, por favor, para despedirnos. Sí, bueno, pues agradecerles a los ponentes y como bien acaban de decir ellos, hay que hacer una buena investigación de qué es la anemia,
por dónde salió o por dónde se efectuó, ¿no? Sí, gracias, buenas noches. Oye, Marcos, ¿y ¿tú dónde te podemos localizar si queremos ir a consulta contigo? Perdón. Sí, bueno, yo estoy para consulta privada en Aquiles Cerdán, Aquiles Calderón Marchena 613 en Gaviota Sur. ¿Sí? Bueno, pues un servidor de ustedes, el doctor Aulogelio Cobo Rojas, médico radiólogo intervencionista. Estamos para servirle en el consultorio 1 de la Clínica Premier. Agradeciéndole a todas las personas que se estuvieron comunicando, saludando y bueno, enviando múltiples saludos a todos ustedes. A ustedes también les envía saludos. Pues muchas gracias. El doctor Zurita. Y para el próximo programa vamos a tener sobre medicina de rehabilitación. Vamos a tener un panel muy surtido, muy rico, para que nos escuchen, por favor. Y este programa queda grabado a través de YouTube. Tenemos nuestra página ya de los programas anteriores, si ustedes los gustan ver. Y también tenemos ya nuestra página web del Universo de la Salud, donde pueden ustedes ver los videos, preguntas, comentarios, fotos, enlaces con clínicas, consultorios, etcétera, etcétera. Y en un futuro estamos viendo lo de la revista del Universo de la Salud. Pues muchísimas gracias y buenas noches, y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. La vida no se detiene, las noticias tampoco. Panorama Sin Reserva las pone a su disposición, junto con los temas más importantes. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Junto a un gran equipo de colaboradores. Fallecen 11 pasajeros. Una realidad la tarifa preferencial para Escucha Panorama Sin Reservas, con la información de Tabasco, México y el mundo. Soy Roberto Carrera y te invito a escucharnos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía por Radio 620 de amplitud modulada. La radio en donde hablamos sin reservas. Desde hace más de 90 años, la radio